que Dios está, escúcheme, preparando cosas grandes desde antes de la fundación del mundo. Oiga, usted no había sido introducido todavía en el vientre de su madre y Él ya había diseñado todo un equipo de bendiciones para su vida. Dígale a su vecino, ni siquiera habías nacido cuando Dios había ya elaborado un paquete de bendiciones para tu vida. Alguien que lo crea en esta mañana. Alguien que lo crea en esta mañana. Dígale a su vecino, ni siquiera habías nacido y ya Jehová había preparado bendición para tu vida. Amados del Señor, vamos, denle un aplauso porque dice la palabra que Él honra a los que le honran. Aleluya. Escúcheme, dice la palabra que antes de la fundación del mundo ya Él tenía proyectos diseñados para su vida. Dice la palabra que desde antes de la fundación del mundo ya Dios había determinado bendecirle a usted, ya Dios había determinado abrir puertas a favor suyo, ya Dios había determinado grandes cosas para su vida. Si usted no lo cree, yo me la creo por usted y me predico sola. Alguien que se alegre conmigo en esta mañana. Alguien que diga, Dios ya había pensado en mí, ya Dios había preparado bendiciones para mí. Por lo tanto, dígale a su vecino, el tiempo de la espiga se termina. Por lo tanto, el tiempo de la espiga se termina. Dígale a su vecino, yo me preparo para los días de la siega. Vamos, confiéselo, yo me preparo para los días de la siega. Yo me preparo para los días de la siega. Dice la palabra que hubo una mujer traída desde Moab, desde tierras extranjeras. Y dice que esta mujer entró al campo de un hombre millonario a recoger, a mendigar. Fíjese usted. Dígale a su vecina, nunca fuiste llamado a estar comiendo migajas. Nunca fuiste llamado a espigar. Dígale a su vecino. Dígale a su vecino, el campo completo es tuyo. El campo completo te pertenece. Y dice la palabra que este hombre rico miró a esta mujer cuando esta mujer estaba espigando, recogiendo espiga por espiga, espiga por espiga. Y dice que este hombre dijo, para ella no es la espiga. Vengan mis siervos y díganmele a esa mujer, díganmele a la iglesia que su tiempo de espigas se termina. Porque escúcheme, espérese, no aplaude, espérese. Porque le dice el millonario, el dueño de la era, el dueño de todo, viene y dice, a ella me la dejan que ciegue. A ella, a mi iglesia, me la dejen que ciegue. Vamos, proféticamente, haga como que si está cegando, porque ya el tiempo de recoger bendición por bendición se termina. Vas a vivir en la abundancia y en la sobreabundancia del Dios Todopoderoso. Vamos, haga conmigo esto. Haga conmigo esto. Ella está lista para cegar. Su tiempo de espiga se termina. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Alguien que lo crea conmigo en esta mañana. Mire, si usted está feliz de estar cansado, espiga por espiga, quédese tranquilo. Pero si usted quiere toda la siega, a manos llenas. ¿Usted cree que fue casualidad que vos dijera que no espigue, que ciegue? Pastora Belinda, que no espigue, que ciegue. Vamos, Pastor Moisés, que no espigue, que ciegue. Pastor Berna, que no levante bendición por bendición, que levante todas las bendiciones que el cielo ha determinado. Ana, que el cielo ha determinado para tu vida. Vamos, levanta el nombre de Jehová en esta mañana. ¡Ey! Levanta la siega, levanta la siega. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya!
la siega. Dice el Señor, ya hace tiempo está lista. La siega está lista. No las espigas. La siega. La siega, Catherine, la siega. La siega, tiempo donde todo lo que se había muerto tiene que empezar a dar vida. Usted sabe que vamos a entrar a procesos de resurrección. Usted sabe que le es necesario a la iglesia entender y que le sea revelado verdaderamente que es la resurrección en la iglesia. Le dice, escúcheme, Jesucristo a aquel hombre llamado, a aquel principal de la sinagoga, ¿cómo se llamaba? Que se reúne con él, a Nicodemo, se reúne con él de noche y le dice, vean, mijo, le es necesario a usted nacer de nuevo. Y le dice Nicodemo, ay padre, pero explíqueme el asunto, porque cómo me voy a meter otra vez en la panza de mi mamá. Yo creo que Jesús se rascó la cabeza. Yo creo que Jesús dijo, a no se le ha revelado el asunto. Dígale a su vecino, vas a tener que salir de la dimensión de Nicodemo para entrar a procesos de revelación. Te tiene que ser revelado hasta los huesos, que es la resurrección de Cristo en medio de la iglesia, que es la resurrección de Cristo en medio del pueblo de Dios. Todo lo que se había muerto va a empezar a cobrar vida. Todo lo que se murió antes de tiempo, todo lo que se murió antes de tiempo va a entrar a la vida. Todo matrimonio que se fue antes de tiempo a la derrota va a tener que recobrar vida. Toda finanza que se murió antes de tiempo, toda empresa que se murió antes de tiempo, los convocamos a la vida. Los convocamos a la vida. Todo ministerio que se murió antes de tiempo, venga soplo de vida sobre ellos. Venga soplo de vida sobre ellos. Termina el tiempo de estar vegetando. Termina el tiempo de estar vegetando. Todo aquello que se murió fuera de tiempo, viene poder de resurrección sobre nosotros. Dígale a su vecino, no se haga. Que usted sabe que hay cosas que se murieron fuera de tiempo. ¿Cómo se pone a creer que a sus 20, 25, 30 años usted ya me va a hablar de fracasos económicos? Que a sus 40 años usted ya me va a hablar de fracasos de divorcio. Todo lo que se murió fuera de tiempo va a empezar a resucitar en estos días. Yo sé que usted no está de acuerdo por ahora, pero yo sé que usted va a terminar totalmente convencido. Véngase conmigo al libro de Ezequiel, capítulo 37. El Señor está aquí y te aseguro que desde el principio de los siglos fue resucitar a su pueblo. Alguien que me diga amén a eso. La mano del Señor vino sobre mí. Ezequiel capítulo 37, versículo 1 en adelante. La mano del Señor vino sobre mí y su espíritu me llevó y me colocó en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Me hizo pasearme entre ellos y pude observar que habían muchísimos huesos en el valle. Huesos que estaban completamente secos. Dígale a su vecino, todo lo que esté seco en tu vida, todo lo que esté seco, vamos, profetícelo en alta voz. Todo lo que esté seco en su vida, y no se lo diga como una recomendación, dígaselo como una orden. Todo lo que esté seco en tu vida va a tener que entrar en resurrección, porque la mano de Jehová viene a dar vida a todo lo que está seco, a todo lo que está seco. Aleluya. Me hizo pasearme entre ellos y pude observar que había muchos huesos en el valle, huesos que estaban completamente secos. Y me dijo, Julia,
¿podrán revivir estos huesos? Y yo le contesté: Señor omnipotente, tú lo sabes. Entonces me dijo: profetiza sobre estos huesos. Dígale a su palabra, dígale a su vecino: hoy se va a profetizar sobre todo lo que esté seco en tu vida. Hoy se va a profetizar sobre todo aquello que se haya muerto en tu vida. Vamos, yo declaro que se activa la fe en usted por causa de que escucha la palabra. Yo declaro que aún todo aquello que usted tiene en el olvido, el Espíritu de Jehová lo trae en este momento a la mesa profética, porque va a ser o va a entrar en proceso de resurrección. Dígame amén. Alguien que diga amén a eso. Entonces me dijo: profetiza sobre estos huesos y diles. No dijo ruégales, dijo diles: huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Huesos secos, huesos secos, huesos secos, ministerios secos, finanzas secas, matrimonios secos, familias secas, relaciones secas. Escuchen palabra del Señor. Escuchen palabra del Señor. Así dice el Señor omnipotente a estos huesos: yo les daré aliento de vida y ustedes volverán a vivir. Yo les daré aliento de vida y ustedes volverán a vivir. Yo les daré. Escucha, Dios no te está diciendo te prometo. Dios no te está diciendo probablemente. Dios no te está diciendo quizás. Dios está dando una orden a la muerte. Que todo lo que esté seco y muerto en tu vida, todo aquel que ha sido introducido en medio del valle de los huesos secos, mire, no se haga. En esta mañana usted sabe que hay mucha gente viviendo, ha hecho su casa, ha edificado su casa en medio del valle de los huesos secos. Y se conformó a vivir en medio del valle de los huesos secos. Y se acostumbró a habitar en medio del valle de los huesos secos. Dígale a su vecino: pero Dios nunca diseñó ese valle para tu vida. Dios nunca diseñó ese valle para tu familia. Dios nunca, escúcheme, diseñó ese valle para tu matrimonio. Dios nunca diseñó ese valle para que ahí metieras tu empresa. Dios nunca, escúcheme, yo voy a tirar una palabra fuerte en esta mañana. Dios nunca diseñó tu vientre para ir a vivir en medio de los huesos secos. Todo lo que está seco va a tener que salir hoy de en medio del valle de los huesos secos. Porque Jehová es el Dios que se manifiesta dándole vida a su pueblo. Jehová es el Dios que se manifiesta trayéndole vida a los que están muertos. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Jehová es el Dios que levanta aún de la misma muerte a lo que ha estado muerto. Televidente que nos sintonizas en esta mañana, Jehová es el Dios que levanta de la muerte aún a todos aquellos que han perecido y han ido a caer a la tumba. Todo aquello que se ha ido a vivir al valle de los huesos secos, tus finanzas, tu familia, tu matrimonio, tus hijos. Escúchame, televidente que estás en esta mañana sintonizándonos. Dios es el Dios que le da vida a todo aquello que se ha muerto. Jehová es el Dios que le da vida a todo aquello que se ha muerto. Y déjame mostrarte principios que avalan en esta mañana algo tan poderoso como lo que se te está diciendo desde este altar. Bendecimos a los apóstoles de la casa que están en misiones fuera de la ciudad. Enviamos palabra de bendición a ellos. Declaramos que lo mejor para ellos sea expuesto delante de ellos. Amén. Dice la palabra. Déjame irme tiempo atrás antes de llegar a donde empecé. Dice la palabra que había el tiempo de los jueces. Y en el tiempo de los jueces, dice la palabra, había un hombre que se llamaba Manoah.
Y dice la palabra del Señor que este hombre, dice que se levantó la mujer de Manoah. A mí me llama la atención porque mencionan el nombre del varón, pero no mencionan el nombre de la mujer. Recibe esto si puedes. Este es el año, escúchame, que mujeres que no tienen nombre, Dios las va a levantar con nombre. Mujeres que han estado en el anonimato van a salir del anonimato para poder entrar a atmósferas de dimensiones que vienen de parte del cielo para darles nombre. Mujeres que han sido repudiadas por su marido, mujeres que han sido abandonadas. Este es el año donde Dios te va a dar nombre. Este es el año donde Dios levanta tu honra, levanta tu cabeza. Dice la palabra que estos dos tuvieron un hijo que se llamó Sansón. Y dice la palabra que desde muy chiquito se le comisiona una tarea un poco difícil. Le dice: vea, mi hijo, usted va a nacer para matar a los filisteos. Imagínese usted a Sansón en la escuela con sus compañeros, la maestra preguntándole: ¿qué vas a hacer tú, cariño? Ingeniero. ¿Y tú qué vas a hacer? Doctor. ¿Y tú qué vas a hacer? Gerente de empresas. ¿Y tú, Sansón, cuéntame qué vas a hacer? Pues yo, mi querida maestra, asesino de filisteos. Asesino de filisteos. Dice la palabra que este hombre, teniendo un propósito altamente diseñado, trazado por la mano de Dios, empieza a desenfocarse del propósito. Y yo creo que tengo un buen tiempo para ir un poco despacio por aquellos que todavía no se han introducido altamente en esta palabra. Y dice la palabra, escúchame, que poco a poco este hombre fue perdiendo su propósito. Y poco a poco este hombre fue entrando en prisiones de engaño y de mentira. Se aparece, tú conoces la historia, una mujer muy linda llamada Dalila, que lo extravía aparentemente del propósito. Y los padres de Sansón le dicen: bueno, y es que no hay mujeres más bonitas en mi viña. Pero dice la palabra más adelante: pero Jehová sabía que la filistea esa era necesario en el plan. El asunto es, mi hermano, que este hombre fuerte, hermoso, valiente, que había nacido con un propósito grande, empieza a decaer su propósito y su vida espiritual, de tal manera que vende y negocia su propósito. Y su propósito negociado con todo y Sansón van a caer a una cárcel. Y dice la palabra que por años ya no perdió su juventud, perdió su fuerza y perdió su belleza, y que por años él fue olvidado en una cárcel. Una muerte de propósito. Antes de entrar a la vida, déjame tocar primero el propósito, porque una vez que se pierde el propósito, también se pierde la vida. Dígale a su vecino: usted no fue diseñado nada más para venir a ocupar un lugar acá. Usted tiene un diseño perfecto, trazado por los planes de Dios. Hermano, usted que tiene un mes de visitarnos, usted tiene un plan en medio de esta casa. Televidente que nos sintoniza, usted tiene plan en este mundo. Usted tiene diseño trazado por la mano de Jehová para llevar al cumplimiento cosas grandes. Tal vez no sea doctor, tal vez no sea profeta, tal vez no sea médico, tal vez no sea maestro, tal vez sea un asesino de filisteos. Y dice la palabra que ya olvidado, Sansón metido en una cárcel, olvidado por todos, ya viejo y cansado, ya completamente inútil, pero por alguna razón empezaba a crecer su cabello otra vez. Y dice la palabra que se convocan todos los grandes en medio de un templo para adorar a su Dios. Y dice que se acuerdan de aquel viejo guerrero olvidado en aquella cárcel. Y dicen: mándenlo a llamar, porque nos vamos a burlar de él. Vamos a hacer escarnio contra él. Escucha esto y recibe esto. Cuando tus enemigos te citan para tenderte dolor,
Cuando tus enemigos te citan para burlarse de ti, cuando tus enemigos te convocan para hacer escarnio en contra tuya, Jehová también te convocará a ti para entregarte a tus enemigos en medio de tus manos. Jehová también te va a convocar a ti. Jehová va a convocar el propósito que tenía para contigo y te va a entregar en las manos a tus enemigos. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Dice la palabra que un nazarío guiaba a este hombre ya viejo y ciego porque le habían hasta sacado los ojos. Y dice que le dijo: llévame a las columnas principales del templo. Y dice que llevó este nazarío, este guiador, a Sansón y se colocó en las columnas del templo. Y dice que tal fue la fuerza que ese día Dios le envió, que más fueron los filisteos que mató ese día que todos sus días anteriores de vida. Cuando el enemigo te visita y cuando el enemigo te convoca para burlarse de ti, ese día Jehová lo entregará en tu mano y le harás más desastres de lo que le has hecho en épocas anteriores. Alguien que diga amén a eso. Alguien que diga amén a eso. Propósitos que resucitan. Propósitos que salen de cárceles. Dígale a su vecino: me parece que hay propósitos en ti que tienen que ser sacados hoy. Dice la palabra del Señor: en los días de Elí, después del tiempo de Sansón, se levanta Elí. Usted conoce la historia. Este hombre negocia con sus hijos la santidad del templo. Y vienen sus hijos y fornican en medio del templo. Y viene desastre grande en medio del pueblo de Israel. Y dice la palabra del Señor que en medio de ese desastre el arca de Jehová es robada. Y dice la palabra que cuando uno de los hijos de Elí pare, su mujer, dice una expresión muy fuerte, llena de dolor: quitada ha sido la gloria de Jehová y Cabot. Y dice la palabra que viene un periodo de hambre para Israel. Y en ese periodo de hambre se levanta una familia, la familia de Abimelech, casado con una mujer llamada placer, llamada virtud, llamada bendición. Noemí significa todo eso. Y dice que se van de la casa del pan, que es Belén, y se van a vivir a otro lugar, un lugar lleno de iniquidad que se llama Moab. Y dice la palabra que en ese lugar se mueren, Pastor Bernard, sus 2 hijos. Y esos 2 hijos tenían 2 mujeres. Y dice la palabra de Dios que ya Noemí queda seca, sin hijos. Se le había muerto el marido y se le habían muerto los hijos. Dígale a su vecino: pero no se le había muerto el propósito. Dígale a su vecino: pero ella todavía calificaba para ser parte de la descendencia directa de Jesús. Dígale a su vecino: la sabiduría estaba en ella. Todavía el propósito no se había muerto en ella. ¿Usted me capta en esta mañana? ¿Usted me capta en esta mañana? Propósitos van a ser resucitados en esta mañana. Propósitos van a entrar en resurrección en esta mañana. Escúchame, aunque ya los que te pueden dar la vida para el propósito se hayan muerto. Dice la palabra que a Noemí le quedaba otro pariente que podía redimir a aquella nuera que se había venido con ella. Escúchame, Noemí representa al Espíritu Santo. Ruth representa a la iglesia. Y el otro pariente representa, escúchame, te voy a dar un principio espiritual de resurrección. Si aquel hombre con quien tú estabas casado, aquella mujer, no pudo hacer mérito de tu matrimonio y te lo llevó a la muerte, te lo llevó al fracaso, Dios va a tener otro pariente que va a levantar para darle vida a tu propósito. Dios va a levantar otro pariente que le pueda dar vida a tu propósito. Todavía hay un pariente que puede redimir tus sueños. Todavía hay un pariente que puede redimir tus propósitos. Todavía hay un pariente.
Todavía hay un pariente, pero Ruth terminó teniendo el nieto que la legalizaría delante de la descendencia de Cristo. Dígame que usted me entiende en esta mañana. Dígame que usted me entiende en esta mañana. Que por muy imposible que usted vea la resurrección de su sueño, porque el que se murió está con la fulana o está con el fulano, o la empresa que usted tenía ahora pertenece al fulano o al fulano, Dios todavía tiene un pariente que tiene cosas mejores, que las puede entregar en medio de tus manos para que tú puedas llevar al cumplimiento el propósito para el cual tú fuiste diseñado. Si aquellos se murieron, Dios tiene otros. Si aquellos perecieron, Dios tiene otros. Alguien que recibe esta palabra, alguien que entienda esta palabra. Aleluya, aleluya. Principio de resurrección. Principio de resurrección. Dice la palabra que Ezequiel es llevado al valle de los huesos secos, y que en medio del valle de los huesos secos Dios se le manifiesta y le dice: Ezequiel, tengo planes. Este ejército se murió. En otras palabras, se murió fuera de tiempo. Y este ejército, dice el versículo 37, si usted lo lee, y este ejército todavía me es necesario. Solo que ya está en huesos, ya no tiene carne, ya está muerto, no tiene vida, no respira, está muerto, pero lo necesito. Este ejército se murió fuera de tiempo. Por cuanto se murió fuera de tiempo, y yo soy el Dios que tiene las llaves de la muerte, yo le ordeno a este ejército: se levante y recobre vida otra vez, y venga el Espíritu y sople de los cuatro vientos sobre este ejército, y este ejército recobre vida, porque si se murió antes de tiempo, vivirá en mi tiempo. Dígale a su vecino: todo lo que se murió fuera de tiempo, aunque ya esté seco, aunque ya no tenga ni siquiera la más mínima esperanza de vida, va a tener que entrar en tiempo de resurrección, porque el Dios que da la vida determina que vuelva a vivir. Dice la palabra del Señor que una mujer ve llegar al profeta Eliseo, y dice esta mujer: wow, yo no puedo ser tan ciega de no entender que quien bendice a un profeta, recompensa de profeta recibe. Por lo tanto, criados, vengan para acá, háganmele casa, pónganmele una cama, pónganmele una silla y pónganmele una lámpara. Y dice la palabra, escúcheme, que aquel profeta venía y se acostaba en esa habitación que aquella mujer le había preparado. Pero dice que esta mujer no tenía hijos. Y dice la palabra que Eliseo provoca de parte del cielo un milagro para aquella mujer, y esa mujer queda embarazada. No del profeta, sino del esposo. Y dice la palabra que años después el niño se le muere. Y dice la palabra que la mujer lo acuesta en la ofrenda, en la cama que ella había presentado antes, y manda a llamar al profeta. ¿Y sabe qué dice la palabra? Tú conoces lo demás de la historia, pero la revelación que yo quiero traerte: el niño volvió a la vida, porque el niño había muerto, número uno, para glorificar el poder de Dios, pero número dos, para decirle a la gente: no era mi tiempo de morir todavía. No era mi tiempo de morir todavía. Por lo tanto, aquí estoy de nuevo. Aquí ando caminando otra vez en medio de la tsunamita. Aquí ando otra vez caminando en medio de mi padre, porque todavía no era mi tiempo de muerte. El niño entró en resurrección. Si había muerto, pero vivió, porque todavía no había llegado su tiempo de muerte. Gloria, está de pie, porque todavía no había llegado tus días de muerte. Dios todavía no le ha dado potestad al ángel de la muerte sobre tu vida y sobre la mía. Por lo tanto, no nos puede tocar, y tampoco puede tocar tus propósitos.
Dígale, no me vas a tocar mientras Dios no haya hecho lo que Él ha dicho conmigo. ¿Sabe? Ese joven tenía que vivir, porque esto se tenía que contar aún en el año 2012. El propósito de este niño era que se hablara de él, que no murió en el tiempo que Dios había determinado. Por lo tanto, tuvo que ser levantado, aún de en medio de la muerte. ¡Ay, santo! ¡Santo, santo, santo! Dice la palabra que va un principal de la sinagoga corriendo y alcanza a Jesús y le dice: Jesús, Jesús, mi hija se está muriendo. Y le dice a un siervo: oiga, ya no lo moleste al maestro, porque ya su hija sí se murió de verdad. Y dice la palabra que Jesús le dice: tranquilo, mi hijo, tranquilo, la niña solo duerme. Hay sueños en tu vida que solamente han estado dormidos, que tú crees que han estado muertos, pero solo duermen, pero solo duermen. Le dice: ten paz, el maestro está aquí, mujer, no llores. El maestro está aquí, iglesia, ten paz, no llores. Tus sueños tan solo duermen, pero hoy se van a levantar y hoy van a resucitar a nuevos niveles de gloria. Alguien que alabe a Cristo. Y dice la palabra que aquella niña que estaba muerta por causa de una palabra que había salido de la vida, de la boca de la vida, de la boca de Jesucristo, le dijo: Talita Kumi, levántate. Y yo creo que esa niña se levantó despidiéndose del ángel de la muerte. Bye bye, todavía no es mi tiempo. Bye bye, see you tomorrow. Bye bye. Hoy no, hoy no es mi día de muerte, espérate. Porque el que da la vida me llama, con permiso. El que da la vida me está llamando. El que da la vida me está llamando. Todavía no me puedo ir contigo. Espérate, no es tu tiempo. Es el tiempo del Dios de la vida. Aleluya. Aleluya. Dile a la muerte: espérate. Todavía mis sueños no se pueden morir. Aleluya. Aleluya. Pastor, no es tiempo de muerte. Que se espere la muerte. Tus propósitos se van a cumplir aquí en la tierra. Tus propósitos se van a cumplir. El que da la vida nos llama. 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 Todo lo que se murió fuera de tiempo va a tener que volver a la vida. Todo lo que se murió fuera de tiempo va a tener que resucitar. Yo siento la gracia de Dios en este momento. Aleluya. Aleluya. Principio de resurrección. Aun cuando lo que se te haya muerto ya esté pasado de tiempo, va a tener que resucitar. Aunque ya huela mal, a Dios no le importa. Todavía remueve piedras. Todavía tu Dios remueve piedras. Dice la palabra que habían dos mujeres que tenían un hermano que se llamaba Lázaro. Y dice que este hombre estaba con 4 días de muerto. Dígale a su vecino: a Dios no le importa cuánto tiempo tengan de muerto tus sueños. Carmen, a Dios no le importa cuánto tiempo lleven de muerto tus sueños. Si Dios ha determinado que murieron en tiempo equivocado, Dios les va a volver a dar vida y los va a levantar aún de en medio de la muerte. Porque Jehová es el Dios que levanta a sus propósitos en medio aún de la misma muerte. Todo lo que se murió fuera de tiempo, aunque ya huela mal, todavía tu Dios remueve piedras. Cierra tus ojos y di conmigo: todavía mi Dios remueve piedras. Dice la palabra que Dios dijo: Lázaro, 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 ven fuera. Y dice la palabra que aún atado
fuera. Aunque tus sueños estén atados por el mismo infierno, van a tener que salir afuera. Van a tener que entrar en tiempo de vida. Santo, 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 santo. Aunque tus tiempos estén muriéndose, aunque tus tiempos estén muriéndose, van a tener que entrar en tiempo de vida. Aunque estén atados por el mismo infierno, aunque estén retenidos por el mismo infierno, van a tener que entrar en tiempo de vida. El infierno va a tener que retroceder. Yo te dije tiempo antes, Satanás no sabe de peleas, sabe de adoración. Y tu adoración en este día va a provocar que todo lo que se haya muerto entre a la vida otra vez. Dice la palabra, escúchame, que había un hombre en la tierra que provocaba milagros. Los fariseos le tenían envidia. Ponen a Barrabás y lo ponen a él. Y le dice, los que manipulan la verdad, ¿a quién quieren? ¿A Barrabás o a él? Y dice la palabra que algunos sueltan a Barrabás y crucifican los ungidos. Yo sé que nosotros no, ni ustedes tampoco, pueblo que nos ve en la televisión, pero a este ungido lo crucificaron. Aleluya. Y dice la palabra, escúchame, que este ungido tenía un propósito: no quedarse en el infierno, vencer a la misma muerte, porque habían un montón sentados en una silla que lo estaban esperando para que les diera vida. Y dice la palabra que aún los televidentes que nos están sintonizando estaban esperando a este ungido para que les diera vida. Y dice la palabra, escúchame, que este ungido fue crucificado y fue llevado a la muerte. 3 días nada más la muerte lo pudo retener, pero el tercer día, dice la palabra, Jesucristo, el Rey de Gloria, fue resucitado con poder para darle vida a todo aquello que se había muerto, para darle vida a todo aquello que se había muerto, para darle vida a todo lo que se había muerto. No hay resurrección más poderosa, porque de esa resurrección depende tu resurrección. Principio de resurrección, y con esto termino. Aleluya. ¿Cuántos se quieren ya? ¿Cuántos se quieren ir ya? Seguimos. Seguimos. Principio de resurrección. Toda resurrección te lleva a un sacrificio. Dice la palabra de Dios, escúchame. Dice la palabra que antes de que aquel niño, de aquella tsunamita muriera, Gloria, ella había presentado sacrificio. La ofrenda de esta mujer obligó al profeta a interceder por la vida de ese niño, y ese niño entró a la vida. Principio de resurrección. Para que puedas tener vida, vas a tener que vivir una vida como le agrada a Dios, en sacrificio, en obediencia, presentándole aún tus bienes, cuanto Él te demande. Principio de resurrección, dice la Biblia, está escrito en ella, que estas 2 mujeres que tenían a este hermano que tenía a Lázaro, tiempos atrás, Pastor Bernard, una de ellas, dice la palabra, que tomó su perfume más caro, el más caro, el más costoso, y dice que lo quebró a los pies de Cristo, presentando una ofrenda de alabastro delante de Él. Y los fariseos decían, ay no, pero ¿por qué esa pérdida? Y los codiciosos mejor lo hubiesen traído a las arcas. Si hubiese dado 300 denarios, decían ellos, póngale lempiras, pero muy poquito, póngale 300 o $3,000. Mejor que venga para las arcas. Y ella dijo, esta es una ofrenda para mi Dios, porque esta ofrenda va a pelear
más adelante la resurrección de mi hermano. Dice la palabra, escúchame, que Cristo fue presentado antes de ser resucitado como una ofrenda agradable. ¿Sabes por qué? Porque para que haya resurrección tiene que haber sacrificio. Y el sacrificio más grande que se presentó fue la vida de tu Dios y de mi Dios. Pero no para quedarse en el infierno, para irle a arrebatar las llaves del infierno, de la muerte al infierno. Y para que hoy usted y yo estuviésemos resucitando en vida. Vamos a despedir a la audiencia en este momento. La bendecimos, audiencia de la televisión. Declaramos, vamos, denle un fuerte aplauso a la audiencia. Declaramos que el pueblo que nos está sintonizando a través del internet y a través de la televisión entra en resurrección, entra por ventanas y por puertas de resurrección en esta mañana. Aleluya. Dale un aplauso a Dios. Dale un aplauso al Padre. Usted entiende en esta mañana principios poderosos de resurrección. Sueños que se han muerto, vidas que se han muerto, ministerios que se han muerto, matrimonios que han sido tocados por la muerte antes de tiempo. Vamos, ponte sobre tus pies y cierra tus ojos por un segundo o unos segundos. Déjame estar más contigo. Aún a los salmistas yo invito a hacer lo siguiente. Canciones muertas que tienen que entrar a resurrección. Que tienen que entrar a resurrección. Que Dios se las dio y que las han guardado. Porque aún les ha costado creer que Dios puede levantar esas canciones. Aún a ustedes, yo les invito en esta mañana. Para que haya resurrección tiene que haber sacrificio. Y usted entiende el propósito. Y usted es sabio y entendido. Y usted es pueblo con revelación. Y usted se ha expuesto en esta mañana a una palabra revelada. Escúcheme. Yo sé y no necesito ser profeta, mucho menos hija de María Elena Barahona, para saber que en medio de usted hay sueños muertos. Me digo el nombre de mi madre porque dice la palabra: no necesito ser profeta ni hija de profeta. ¿Sí me capta? Pero usted sabe que hay sueños muertos. Usted sabe que hay dimensiones en su ministerio que así como las de Sansón se fueron a la prisión. Usted sabe que hay hijos en rebelión que parece que ya estuvieran muertos. Usted sabe que hay matrimonios que aún ya firmaron el divorcio y otros a punto de hacerlo. Con todo y eso, y aunque ya tenga 4 días de muerto, Dios trae poder de resurrección. Y si lo que ya se murió es imposible resucitar, Dios tiene parientes para resucitar propósitos que te rediman en esta mañana. Vamos, no pierdas en este momento lo que se te está impartiendo. Es que tienes que aprender a pelear con sabiduría tus sueños. Tienes que aprender a pelear con sabiduría. Escúchame, situaciones poderosas. El altar está abierto. Gente va a entrar en resurrección en esta mañana. Sueños que se han muerto. Amados, esta palabra viene de la boca de Jehová para provocar vida. Esta palabra viene de la boca de Jehová para provocar vida. Y en esta mañana yo quiero decretar que aún el ministerio, que aún toda la corporación Mi Viña resucita mayores niveles de gloria, resucita mayores dimensiones de gloria. Vamos, todos aquellos que quieren entrar en resurrección en esta mañana, todos aquellos que quieren entrar en procesos de resurrección en esta mañana, entiende que hoy por hoy Jehová está abriendo una ventana, como se abrió allá en el Gólgota, donde provocó, escúchame, que la misma tierra se abriera y la misma tierra
temblara por causa de lo que estaba aconteciendo. Jehová Dios de los ejércitos se estaba levantando para dar resurrección a su hijo, a su único hijo, para que usted y yo hoy entrásemos en resurrección, para que hoy usted, sus sueños y los míos no se mueran, para que se cumpla el propósito que Dios ha dicho de ustedes. Que todos aquellos que han hecho escarnio de tus sueños, que todos aquellos que se han burlado de tus sueños, hoy sean entregados en tus manos. Hoy sean entregados en tus manos. No prevalecerá contra ti las maquinaciones del infierno. No prevalecerán contra ti, pueblo de Dios, ministros del Dios Todopoderoso, pastores. No prevalecerá las maquinaciones del infierno en contra del pueblo redimido de Jehová. Yo declaro, decreto, por la autoridad que el cielo nos da, por la cobertura de nuestras autoridades aquí en la tierra, que ustedes, pueblo, entran a un proceso de resurrección, y una resurrección acelerada, donde sus propósitos empiezan así como aquel niño estornudaba 7 veces. Van a empezar a estornudar sus propósitos, van a empezar a estornudar sus sueños, su matrimonio empieza a estornudar dando señales de vida. Y usted dice, es imposible, y yo le digo, es posible, por el Dios que le da vida a lo que está muerto. El Dios que le da vida a los sueños, el Dios que resucita todo aquello que se ha muerto, el Dios que levanta aún de la misma muerte todo lo que se ha muerto fuera de tiempo, el Dios que se regocija dándole vida a sus hijos, el Dios que no los va a dejar perecer en el valle de los huesos secos, el Dios que sopla vida sobre tus esperanzas, el Dios que te recuerda en esta mañana las palabras que te ha dicho. No se morirán en el valle de los huesos secos. Tu fe no será burlada. Tu fe no será burlada. El tiempo que has sabido esperar, Dios lo va a honrar. Dios va a honrar el tiempo en el cual has estado esperando, en el cual te agarraste y te aferraste, aunque te dijeron loca, aunque te dijeron para qué sigues esperando. Como dice la palabra, nuestros enemigos vienen y nos dicen, ¿dónde está